medir la eficiencia energética en los centros de datos. Y en base a la fórmula que hemos visto, el PUE vendría a ser, ¿no? Como hemos indicado, es el consumo total de la energía del centro de datos con respecto al consumo de la infraestructura de TI, básicamente la potencia o la energía que generan o consumen nuestros equipos de TICs, no solo de TI, ¿no? Porque no solo hay servidores, hay equipos también de ciertos equipos de comunicaciones a la interna del centro de datos, ¿no? Y lo inverso ya hemos mencionado que vendría a ser el DCE, ¿no? Es la potencia eléctrica consumida por el equipamiento de TI y dividida por la potencia eléctrica total del centro en porcentaje, ¿no? Donde va a tener un valor máximo del 100% si sus valores típicos que deben estar entre 85 y 28 por ciento, ¿no? Entonces, acá tenemos pues qué tan eficiente debería ser nuestro centro de datos, qué es lo que deberíamos nosotros lograr alcanzar. Entonces, lo que deberíamos lograr alcanzar es pues tratar de estar en un PUE de 1.2 y con respecto al DCE pues a un 83 o un poco más, 83%, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener una buena eficiencia energética. Y para poder lograr esa eficiencia involucra, como dije hace un momento, digamos, se involucra, digamos, que muchos especialistas tengan que ver, digamos, a través de ciertas herramientas, de ciertas reglas, metodologías, para poder alcanzar, digamos, una buena eficiencia o una alta eficiencia, ¿no? Especialistas de climatización, especialistas de netamente energía, o sea, la parte eléctrica, inclusive los especialistas de telecomunicaciones, ¿no? Porque en telecomunicaciones también se puede incorporar el tema de la eficiencia energética, ¿no? Y no podemos dejar de lado a la gente de TI. No los podemos dejar de lado a ellos, ¿no? También tiene que involucrarse para poder alcanzar esa eficiencia energética, ¿no? Entonces, para esto es como decía, salen nuevos parámetros, nuevas métricas, ¿no? Para el tema de mejorar la eficiencia, ¿no? Y hay que hacer, pues, ajustes en nuestras infraestructuras e instalaciones. Un segundito, por favor. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa mejora de esa eficiencia en el centro de datos, de esa eficiencia energética? Existen una serie de factores. Uno es el monitoreo, otro va a ser la optimización de la carga de TI, otro punto es el control ambiental, otro es la gestión operativa, y que lo que van a hacer es que el centro de datos sea un espacio con mucha más eficiencia energética. Yo solo estoy poniendo algunos, habrá muchos más, digamos, premisas o puntos o criterios a tocar o a incluir para que la eficiencia energética sea mucho mejor. Claro que sí, habrá muchos más, ¿no? Pero yo creo que al menos por mi experiencia, yo creo que estos serían, digamos, los eslabones principales. En el caso del monitoreo, ¿por qué? Porque se debe hacer un monitoreo en tiempo real, ¿no? Y se va a tener un registro histórico de los parámetros de operación en el centro de datos, con la finalidad de que se pueda realizar o se pueda analizar cómo se vienen comportando los sistemas, o cuando hablamos de sistemas estamos refiriendo a las infraestructuras e instalaciones con la que cuenta el centro de datos, ¿no?
Y en base a esto, a ese análisis, poder hacer un diagnóstico mucho más exhaustivo y poder brindar la solución, ¿no? Con la finalidad, pues, de, lógicamente, a través de, como dice acá, a través de acciones, eh, poder, de alguna manera, generar ciertos, llamémosles, parámetros o premisas para que la eficiencia energética sea mucho mejor, ¿no? Entonces, aprovechar esto. Lo otro en el tema de optimizar la carga de TI es a través de la reducción de cargas de TI que contribuyan en la eficiencia energética, ¿no? Eh, Otro punto para esa mejora de la eficiencia energética, digamos, va a ser eh, que hay un poco al tema de reducir el consumo de la energía. Y una manera de reducir ese consumo energético, digamos, va a ser a través de, y que se ha hecho o se ha venido haciendo en el tema, en estos dos últimos casi 3 años, que hemos entrado con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas organizaciones, no porque tenían planificado el tema de la eficiencia energética, sino de que, digamos, eh, por fuerza mayor la pandemia los derivó a que vayan al tema de migrar a la nube, ¿no? El tema de la virtualización, ¿no? Que lo tenían tal vez contemplado dentro de su plan estratégico de TI a través de que eh, paulatinamente iban a poder integrar en sus instalaciones o en sus organizaciones el tema de la transformación digital. ¿Okay? Entonces estaban por ese lado. Pero al poder de alguna manera llegar hacia el tema de nube y virtualización, pues por el otro lado, sin saberlo, han podido ir mejorando de alguna manera la eficiencia energética de sus instalaciones o de su centro de datos, ¿no? Que sería digamos, una herramienta para poder ir mejorando el tema de esa eficiencia energética, ¿no? Porque de esa manera vamos a eliminar o vamos a consolidar, digamos, muchas cargas de TI, ¿ok? Eh, a través de esta plataforma, ¿no? Del cloud o de un data center virtual, ¿no? Y entonces, eh, a reducir ese consumo, que es uno de los tantos eslabones para una mejoría de la eficiencia energética, ¿no? Otro aspecto importante para ir mejorando la eficiencia es tener en claro, digamos, equipamientos que de alguna manera, digamos, eh, no son productivos o que están, digamos, en las instalaciones consumiendo energía, pero de alguna manera estos equipamientos no tienen, digamos, una gran relevancia dentro de la producción o la operación. Entonces, van a generar ese consumo energético y entonces, por ende, la eficiencia energética, en vez de ir mejorando, se va por el otro camino, todo lo contrario. Entonces, la idea es un poco retirar esos equipamientos que no son tan relevantes. Y para eso la gente de TI va a tener que hacer una reestructuración dentro de su programa o su plan de TI para, digamos, de alguna manera ver el tema de ahorro de ciertos recursos, como el tema de energía, el tema de refrigeración, entre entre otros puntos que se crea relevante previo, pues lógicamente, al análisis que haga el personal de TI, ¿no? El tema del control ambiental también es importante, ¿no? Ir controlando el tema
de la climatización, refrigeración de los centros de datos, ¿no? Eh, y esto tiene que ver mucho, digamos, con ese control de la temperatura, el tema de la humedad. Otro punto es la gestión operativa, y cuando hablamos de la gestión operativa, también es importante el tema del mantenimiento, tener un programa o un plan y un programa de mantenimiento. Eso va a ayudar también, porque los equipos, digamos, si no le damos el mantenimiento, estos equipos se van a llenar de ciertas, digamos, elementos que no van a ayudar a una buena operación del centro de datos, como por ejemplo, a lo que vamos a entrar en unos momentos, el tema de la limpieza. Entonces, en los equipos se va a acumular el polvo. Entonces, el polvo va a hacer de que los equipos, eh, digamos, se calienten, generen más calor, los equipos generen mayor consumo, ¿no? Y así, entre otros puntos más relevantes o puntos más resaltantes, y entonces vamos a tener, o se va a tener un problema de que la eficiencia energética, o sea, si retrocederíamos las láminas, o sea, nuestro PUE no va a alcanzar pues el valor objetivo que quisiéramos, ¿no? Y lo mismo con el tema del DCE, ¿no? Entonces, es importante el tema dentro de esa gestión operativa como parte de una mejora de la eficiencia energética, incorporar ahí un plan de mantenimiento, ¿no? Eso ya depende de cada organización, ¿no? Qué tipo de mantenimiento es lo que va a incorporar, ¿no? Lo ideal sería un preventivo, ¿no? Pero eh, sería lo ideal porque a veces este tipo de mantenimiento a veces no involucra, digamos, mucha inversión, ¿no? O a veces es casi, es nula. A esto, para esa mejora de la eficiencia, también incorporar las buenas prácticas de la eficiencia energética, como uso de servidores con fuentes de poder con eficiencias superiores al 90%. Esto también es una buena práctica. Entonces, equipamientos, todos los y no solo en el tema de TI. O sea, acá no solo van a analizar digamos, de alguna manera, eh, hacer un plan de eficiencia o un plan para la mejora de esa eficiencia, la gente o el personal de TI, sino que también de otras áreas, como quienes tengan a su cargo, digamos, dentro del área de operaciones, el tema de la, digamos, de la infraestructura eléctrica, el tema de la infraestructura del control ambiental, donde ahí vemos el tema de climatización, y lo mismo con la gente de telecomunicaciones. ¿Qué, qué premisas involucrarían para poder tener un plan de mejora de la eficiencia energética, ¿no? Lógicamente que en el tema del uso de estos servidores con fuentes eficientes superiores a los 90% es una buena práctica, ¿no? Y tiene mucho sustento en el tema del efecto cascada, ¿no? El efecto cascada es importante para poder ver el consumo, digamos, eh, que pueden ir generando los equipos de TI, ¿no? Y para esto, todo esto es un tema ya normativo, ¿no? Entonces, este es el famoso efecto cascada, ¿no? Luego, en el tema, como decía, los otros profesionales, en el tema eléctrico, utilizar sistemas por ejemplo, los UPS de alta eficiencia, en el tema de la distribución, el transformador, eh, otro tipo de equipamientos eléctricos que de alguna manera son quienes le van a dar el soporte a la carga de TI, que sean también de alta eficiencia, ¿no? Lo mismo también con el tema de los equipos mecánicos, también de alta eficiencia, ¿no? Y todo equipamiento en sí
dentro de esa infraestructura de energía o eléctrica, pues que ya se incorporen pues el tema de la eficiencia, ¿no? Para ir mejorándolo esto, ¿no? Y en el tema mecánico se puede, digamos, de una manera utilizar el famoso free Collins, ¿no? O sea, el, el gran flujo de aire que se tiene al exterior del centro de datos. Se puede utilizar esto, ¿no? Y normalmente esto es factible en zonas cuya temperatura media anual sea menor a un 20%, ¿no? Bueno, aquí en nuestro país todavía este tema de free collins todavía no es aplicado, no porque no se pueda, sino que digamos que de alguna manera todavía no se está o no se tiene una visión con respecto a poder aplicar el tema del free calling. Y para esto ya hoy en día, digamos, se tiene una estadística, ¿no? Digamos que esta estadística aquí en el país fue direccionada para poder aplicar el tema de la climatización a través del free cooling, sino que a través de la energía renovables, que también es parte de Green y también es parte de la eficiencia energética, ¿no? Entonces, ahí sí hay mucha estadística sobre el tema de esas energías renovables a través de la energía eólica. Entonces, esa información en cuanto al tema de temperatura, vientos, nos va a servir mucho para poder tener en cuenta e incorporar el Free Collins en algunos data centers aquí en Perú, ¿no? Y otro gran, digamos, punto relevante para esa buena eficiencia o esa mejora es en el tema de la energía, usar una mayor tensión, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, digamos, en 480, 380, hay un 21%, digamos, de eficiencia a través del ahorro y viene el tema de la eficiencia. En 380, 220 sube, ¿no? Casi digamos, sube al doble, ¿no? Al 42%. Pero en 480, 220, que es lo que actualmente se viene manejando en los diseños, en los proyectos de un centro de datos, esa es la energía que se incorpora en los proyectos. Y con esto se va a alcanzar pues a un 54% de menor eh, consumo y por ende pues una mejor eficiencia, ¿no? Y vamos a mejorar nuestro PUE, ¿no? Entonces, esto es lo que ya se incorpora en los diseños, ¿no? Actualmente, ¿no? Otro gran tema para esa mejora es casualmente digamos, hacer mediciones. Entonces, ¿en qué, en cuáles, qué puntos críticos o estratégicos de nuestras instalaciones e infraestructuras del centro de datos debemos hacer esas mediciones para, de alguna manera, a través de cuando hemos empezado a ver el tema de las mejoras, el tema del monitoreo y control, monitorear. ¿No? Entonces, tener en cuenta cómo va en estos puntos críticos para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Entonces, ahí tienen, digamos, los puntos de medición de consumo fijos y las mediciones de temperatura y humedad a la entrada y salida, digamos, hacia los equipos, ¿no? Y lo más importante es el tema de eh, verificar realmente cómo está el tema de inyección, ¿sí? Eh, porque siempre a la hora de la inyección del aire hacia los equipos para abatir la carga térmica, aunque no lo crean, siempre hay una fuga. Y esa fuga genera casualmente una mala eficiencia energética.
¿no? Y no solo el tema de eficiencia, ya por ende de que si no se contempló el tema de que el porcentaje o la fuga, qué porcentaje de fuga puede haber, eh, ya vamos a tener un gran problema en el diseño. Otra mejora es el tema de la conformación de los pasillos fríos y calientes y que estos pasillos estén totalmente alineados como debe ser, ¿no? Entonces, si tenemos un ambiente de TI, no necesariamente un data center, ¿no? Porque como centro de datos aquí en Perú, pues digamos que son contaditos, ¿no? Como ambientes de TI tenemos un montón, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos una estadística por los señores del SEGDI, ¿no? Que también son miembros de nuestro comité, y ellos nos decían pues que en Perú había más de 600 data centers, ¿no? Mm, Bueno, eh, en realidad pues eso es algo, suena insólito para aquí en Perú, ¿no? Realmente no hay más de 600 data centers. Como data center, como hace un momento he dicho, son contaditos, son ambientes de TI, pero no necesariamente son un data center, ¿no? Y acá hay muchas confusiones, ¿no? Entonces, muchas de estas instalaciones o estos ambientes de muchos clientes, eh, lamentablemente a veces cuando se hace una visita por el tema de que quieren adecuarlo acorde a las normativas y tener en el futuro un data center o por el tema de una inspección o lo que nos lleva a nuestra labor, no los encontramos así como está en la figura en pantalla al lado a nuestra derecha. No están alineados, están casi desordenados. Es más, ni siquiera al no estar alineados, ni siquiera tienen esa conformación de pasillos fríos y calientes, ¿no? Pero tienen un sistema de climatización o refrigeración. Eh, pero lo que no se dan cuenta es que no le están sacando, uno, el provecho a la climatización o refrigeración de sus equipos, o dicho de otra manera, que es lo que ya es el pensar hoy en día, no están abatiendo la carga térmica adecuadamente o óptimamente o eficiente. Y lógicamente, si no hay una optimización, menos va a haber una eficiencia energética. Entonces, la idea es alinearlos, como vemos ahí, y conformar los paseos fríos y calientes y alternados. De esa manera estás haciendo una mejora de la eficiencia energética. Perdón. Ahora, sí, estamos mejorando, pero ¿podemos seguir mejorando la eficiencia energética? Sí. Entonces tendríamos que ver, pues, como le digo, primeramente el tema de los pasillos, luego el tema, aquí, como decía, para evitar las pérdidas, el tema de las rejillas. Eh, Hoy en día ya muchos fabricantes de piso técnico están incorporando ciertas bondades en el cual las rejillas son direccionadas, ¿ok? Tienen una ligera elevación que no afecta en nada el tema de que alguien se pueda tropezar, el tema de para evitar el paso de los equipos, etcétera, y están de una manera alineados y ver el tema de la aerodinámica con la finalidad de que, digamos, el aire de inyección esté mucho mejor direccionado hacia los gabinetes y de esa manera entonces se va a evitar esas pérdidas, porque por ejemplo, ahí ven ustedes las rejillas. A la hora que sale el flujo de aire frío, no el 100% de ese caudal ingresan a los equipos. Y esto ya está comprobado, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una mala eficiencia energética, ¿no? ¿A esto lo podemos mejorar? Claro que sí. Hacemos el tema del confinamiento.
y entonces mejoramos la eficiencia energética, se ha mejorado y podemos alcanzar pues un buen PUE. Entonces hay muchas cosas que se van aplicando para la mejora. Acá también, por ejemplo, otro tema para esa eficiencia energética es, bueno, evitar por debajo del piso técnico la obstrucción por otras instalaciones de las otras infraestructuras del centro de datos. El corroborar la temperatura en el pasillo frío, en el pasillo de inyección, que esté en los rangos contemplados por normativas. Las normas te contemplan, las normas del centro de datos, que están enmarcados con el ARRAE TC 9.9, contemplan entre 18 y 27 grados. Lógicamente que lo ideal sería poder alcanzar 25 grados, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Y eso también te va a ayudar a una eficiencia energética. Otro gran punto es, así como en el tema de energía hablábamos, tener una tensión muy más alta, en el tema del data center también, tratar de alcanzar a una mayor temperatura, pero una mayor temperatura ¿en dónde? En el pasillo caliente. Entonces, si el aire de retorno es mucho mayor, mucho mejor. Otro tema importante, esta gráfica la he sacado de la ISO-IS, la 22237, que también ahora es una norma peruana, una ETP ISO-IS 22237. En el caso, y estas normas, estas dos normas que he mencionado, están referenciadas bajo el ARRAE, el TC 9.9, en su última versión, ¿no? La de la cuarta edición, en el cual ya los señores de ARRAE te dicen de que para un mejor control, o sea, monitoreo de tu sistema de climatización, ¿ok? Deberías de tratar de controlar la temperatura, que la temperatura sea uniforme a la hora que ingresa en el gabinete. Y entonces, si la temperatura la controlas bien, vas a mejorar la eficiencia energética. O sea, los dos están de la mano. Si una cosa funciona bien, el otro va a funcionar mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dicen los señores de ARRAE? Los señores de ARRAE te dicen, ok, en los gabinetes, cada gabinete debería tener, para ese monitoreo u control de la temperatura, y que la temperatura sea constante o uniforme en el gabinete, tú debes tener 3 sensores de temperatura. Se deben tener sensores de temperatura y humedad, pero 3 sensores. En la parte baja, en la parte media y en la parte alta del frente del gabinete, o sea, donde viene el aire, o que es el pasillo de inyección, o sea, el pasillo frío, por donde ingresa el aire frío emanado por los equipos de climatización. ¿Okay? Y al menos uno en el pasillo caliente. En el caso de los señores de la ISO y la norma peruana, lo que te dicen es, ok, vas a tener sensores para ese monitoreo, ok, pero hay un nivel de granulidad. Tienes nivel 1, 2 y 3. Dependiendo en el nivel de granulidad que tú encajas acorde a tu nivel de tu centro de datos por nivel de disponibilidad, ¿no? A lo que ustedes de repente lo conocen como los señores tier 1, 2, 3, pero estas normas, tanto la ISO-IS como la ETP ISO-IS, la 22237, le llaman clase, no mencionan de tiers, porque solo Octane tiene ese derecho de poder nombrarlos como tier. Entonces, dependiendo a esa clase, si eres clase 1, 2 o 3 o 4, en qué nivel de granulidad encajas. Y entonces, dependiendo de ese nivel de granulidad, tú estás obligado a contemplar un sensor o 2 sensores o los 3 sensores, como dicen los señores de ARRAE.
y donde abajo, en la parte baja, en la parte del centro y la parte alta del gabinete, la temperatura debe ser uniforme. Otro gran tema importante acá es el tema de la auditoría, hacer una auditoría de eficiencia energética. Entonces, acá hay toda una gran labor. Entonces, esta auditoría empieza por una verificación, inspección. Lo que vimos en alguna de las tablas, perdón, en una de las láminas, donde se están haciendo en puntos críticos mediciones, por ejemplo, eso es parte de la auditoría. Entonces, se tiene que hacer una auditoría de eficiencia energética para el centro de datos. Pero lo que hemos visto hasta la lámina anterior es importante, va a servir como información de esa auditoría. Porque, por ejemplo, esto de acá va a haber registros. Esos registros nos van a servir para la auditoría, para tener una idea mucho más amplia. Acá también. Entonces vamos a entrar ahora al tema de limpieza técnica. Como le digo, he tratado de resumir lo más relevante que he creído convenientes con el tema de eficiencia energética, porque en realidad es muy amplio y para el tiempo que tenemos de esta ponencia, no nos iba a alcanzar el tiempo de prácticamente hubiéramos tenido unas 3 a 4 horas solo para el tema de eficiencia, ¿no? Para tener mucho más claro el panorama, ¿no? Pero he tratado, como le digo, eh, poner lo más relevante. Lo mismo que aquí en el tema de limpieza también, estoy poniendo lo más relevante, ¿no? Porque también es un gran campo, ¿no? Al cual no le hemos dado la debida importancia. Eh, si hacemos ahorita unas preguntas de todos los que están participando en esta ponencia, en este seminario, ¿cuántos de ustedes eh, están enterados que en sus ambientes de TI o en su centro de datos han hecho en estos últimos 5 años cuántas limpiezas técnicas han realizado en su centro de datos o en su ambiente de TI de su organización, de su centro de labores? Yo creo que serán pocos, no muchos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? A ver, vamos a ver brevemente. Uno de los aspectos imprescindibles para el correcto funcionamiento de un centro de datos es la limpieza. Para que ésta sea efectiva no debe provocar errores graves en las instalaciones y además la limpieza se realiza en funcionamiento sin que repercuta en una caída de los sistemas, ¿no? El tema de la monitorización, como hemos estado viendo hace unos momentos, de los niveles de temperatura y humedad son directrices de array y son un elemento muy importante del control ambiental en los centros de datos, ¿no? El sobrecalentamiento del equipamiento que forma parte de un centro de datos, eh, como podrían ser los servidores o cualquier otro tipo de equipamiento, como en el tema de eléctrico, UPS, eh, puede estar motivado en gran medida por la acumulación de partículas de polvo o otro tipo de partículas en manera general, ¿no? Como partículas de zinc, ¿no? Y que estas a la larga van a poder ingresar a los equipamientos a través de, el aire acondicionado, ¿ok? A la hora que queremos abatir la carga térmica, entonces estos malos elementos van a ingresar, ¿no? Y entonces van a, de alguna manera, a provocar fallos o pueden provocar, digamos, daños de los equipos o pueden provocar otras cosas más drásticas, inclusive hasta pueden provocar un incendio. Ah, bacán. Entonces, ante la falta de limpieza, va a conllevar a fallos en los sistemas de los equipos que están a la interna del centro de datos, ¿no? Va a afectar, entre otros muchos, a los equipos eléctricos, a los informáticos, equipos de climatización,
y si existe una obstrucción en los filtros, debido a que ahí es donde se va a acumular, pero no quiere decir que siempre va a estar ahí, puede pasar, puede ingresar hacia los equipos. Entonces, va a dificultar pues esta labor de abatir la carga térmica, ¿no? Entonces los filtros, para eso se tiene que hacer todo un programa de mantenimiento o un plan de mantenimiento. Ahora, presten atención a lo que donde esos filtros... vamos a poner un segundito. Espacio. Entre comillas, vamos a poner la abreviatura de kilogramos. Pero, espacio, entre comillas, KG1, abreviatura de kilogramos. ¿Ya? Simplemente. Ok. Entonces, como decía, los filtros necesitan un mantenimiento y hay que hacer un mantenimiento. ¿Ok? Es más, yo les aconsejaría dentro de un plan de mantenimiento, también el tema de cambio de esos filtros. Si tu centro de datos está en una zona, digamos, crítica, de repente el centro de datos es el cerebro de una planta industrial, ¿ok? Donde hay mucha polución, no solo es importante hacer el mantenimiento periódico, sino que te va a llevar a que necesitas cambiar muy rápido el tema de estos filtros, ¿no? Entonces, el invertir en una limpieza especializada, profesional y a medida de la sala técnica, esa al fin y al cabo una apuesta para minimizar el riesgo. Entonces, el mantener las salas limpias va a ofrecer ¿qué cosa? Una forma de optimizar el rendimiento y funcionamiento de los equipos. O sea, sacarle el máximo provecho de los equipamientos en el aspecto tecnológico, ¿ok? Por eso es el tema de y ese rendimiento y la buena operación de los equipos. No van a haber fallas o riesgos que ocasionen que hubiera una mala operación de estos o un daño, ¿no? Minimiza el desgaste de los equipos, evita averías críticas, lleva un control sobre las instalaciones y los equipos. Y la problemática es que hay estadísticas dadas por instituciones en el cual sobre el tema de las telecomunicaciones revelan que hasta el 70% de los fallos que se producen en los sistemas de TICs son debidos a una mala limpieza, producto por el polvo, por desechos o por otro tipo de partículas, como el caso mencioné, de partículas de zinc, entre otras, que se van alojando. Aunque no lo creas, en un centro de datos nosotros mismos llevamos este tipo de anomalías. Entonces es poco probable que el tema de la limpieza no esté en el top de la lista de prioridades de cualquier operador, hasta en las mejores casas. ¿Okay? Ahora imagínate un ambiente de TI o un ambiente o un data center, digamos, un nivel bajo, donde con la justa la organización ha podido, digamos, de alguna manera, poder tener el presupuesto para implementar su centro de datos y entonces no contemplan el tema del mantenimiento y en ese tema esa contemplación del mantenimiento menos el tema de la limpieza, ¿no? Entonces se dieron cuenta los proveedores, los contaminantes en el aire dañan el hardware de los equipos de TI. Algunos ponían inclusive alfombras, peor todavía, no solo que van a producir el tema de estática, sino que se va a acumular el polvo y otro tipo de partículas. Entonces, estamos sin querer queriendo acumulando suciedad, ¿no? El tema de la frecuencia debería ser mínimo 2 veces al año, pero el tema de costos también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces acá hay por ejemplo, casuísticas, ¿no? De problemáticas que han sucedido en base a algunas instituciones. No le he puesto los nombres, pero por ejemplo, un cliente informó que había sufrido 142 fallos de energía causados por las partículas de metal.
casi todos los tipos de fallas en la parte eléctrica había sufrido, ¿no? Y grandes problemas en paquetes pequeños. Entonces, había una pregunta: ¿qué contaminantes afectan a los centros de datos? Y los contaminantes son partículas muy pequeñas, estamos hablando de millonésimas de metro, ¿no? Que van a dañar servidores, equipos de almacenamiento, equipamientos de red, entre otros, ¿no? Y que a la larga estos van a hacer que los equipamientos se sobrecalienten, o sea, generen mayor calor y en algún momento van a provocar un cortocircuito y van a salir de la operación. Entonces, ya dónde está la disponibilidad del centro de datos, ya no lo tenemos. Y ahí viene un gran problema, ¿no? A ver, perdón. A ver, aquí, inconveniente. A ver, aquí está. Ya, acá es. Las partículas van a provenir de cualquier lugar, inclusive, como dije en su momento, nosotros mismos llevamos. Si a nuestra casa nosotros, cuando no nos limpiamos los pies, introducimos este tipo de anomalías. Entonces, imagínate, pues en un centro de datos, nosotros mismos lo estamos llevando estas anomalías. Ahora, en los mismos equipamientos, eh, los mismos elementos o accesorios que hay al interno del centro de datos también. El tema de los gabinetes, si no hay el mantenimiento de los gabinetes, o los gabinetes ya con el tiempo, digamos, eh, no hubo el control de la humedad, y entonces va a haber el tema de corrosión, ¿no? Y eso va a generar, pues, caídas de partículas y que van a entrar a los equipos a través con el flujo del aire acondicionado, ¿no? ¿No? Y otros son los bigotes de zinc, que son acumulaciones similares a las pelusas de zinc, elemental de tamaño micrométrico, que crecen en superficies galvanizadas, ¿no? Se van a desarrollar átomos de zinc y se separan del acero, alejando el recubrimiento de la superficie a una velocidad de 250 micrones al año, ¿no? Y estos se van a ir acumulando en la cámara Plenum, aquellos data centers o ambientes de TI que tienen un piso técnico. Ahí se van a ir acumulando. Todas estas problemáticas, polución, partículas de zinc, entre otros tipos de partículas, ahí es donde se van a ir acumulando. Es como que fuera el tacho. Y entonces van a producir inclusive otros tipos de inconvenientes y hasta pueden producir un incendio, porque acuérdense que por ahí están pasando también el cableado eléctrico, ¿no? Entonces podrían a la larga producir un evento mucho más drástico y crítico. Entonces, ¿por qué es importante la limpieza del data center? Un centro de datos debe estar catalogado como una sala limpia, donde debe haber ciertos niveles de suciedad, ¿ok? Y esos niveles están enmarcados, digamos, en normas, en una norma ISO. En una norma ISO, la 146-44, donde te da los parámetros máximos que podrían haber de esas partículas que no van a afectar o no deberían de afectar a los equipamientos, ¿no? Entonces, de esta manera, toda suciedad que entra a la sala va a tender a acumularse y a circular a través de las unidades de climatización o refrigeración y los mismos equipos informáticos, hasta que termine depositándose en estos, tapando sus orificios, y va a obstruir los ventiladores. Entonces vamos a tener otro tipo de problema, porque ya el problema de suciedad ahora va a influenciar en las otras infraestructuras o sistemas, ¿no? Como el caso de la parte de climatización o su sistema mecánico. Entonces, si ya teníamos pérdidas por el tema en el caso de las baldosas por las rejillas, donde había fugas,
Ahora a eso se va a sumar que se obstruyen, ¿no?, los ductos, y entonces vamos a tener menos aire de inyección. La mala limpieza va a provocar, ¿qué cosa? Incrementos de calor, ¿no?, debido a que están obstruidos, pues, los ventiladores. Aumento del consumo eléctrico. Entonces, si aumenta nuestro consumo eléctrico, ¿qué va a pasar? Si regresamos a la primera parte, al tema de la eficiencia, ¿cómo va a estar mi PUE? Mi eficiencia energética, en vez de mejorar, está empeorando. Una mayor tasa de fallos en los equipos y disminuye la vida útil de estos equipamientos, ¿no? Las ventajas de un data center limpio: asegurar un óptimo rendimiento del equipo, puesto que si la sala no está limpia, todos los elementos que forman parte de esta van a estar en riesgo. Disminuir el peligro de desgaste y, en consecuencia, el reemplazo de elementos. Ventajas de un data center limpio: realizar limpiezas con una periodicidad determinada para tener más control sobre las instalaciones y los equipamientos. Esa periodicidad está enmarcado en normativa, que lo vamos a ver en algún momento. La limpieza se debe desarrollar debajo del suelo técnico para controlar la suciedad, como el tema de polvo, o sea, polución, óxido o gases o vapores, etcétera, ¿no? Y nos va a permitir una actualización del estado del centro de datos, ¿no? Entonces, el control ambiental es importante. Sabemos que debe estar entre 18 y 27 grados centígrados de temperatura en el pasillo frío, que es el pasillo de inyección del aire frío, y la humedad no debe ser mayor al 60%. ¿Okay? Esto es un tema ya digamos, de climatización, ¿no? Entonces, dentro de ese control va a haber ciertos efectos químicos, como corrosión del cobre en las placas de los circuitos y de la metalización de plata en los componentes de montaje superficial, además de estos hilos de zinc. Entonces, producto de la corrosión, van a empezar a aparecer esas partículas de zinc. Y esto tiene que ver mucho si no hay ese control de la humedad. Efectos mecánicos: depósito de suciedad en el disipador de calor, interferencia de la señal óptica y aumento de la fricción. También va a generar, digamos, en el tema de telecomunicaciones, o sea, digamos, el tema de, va a haber la suciedad en los conectores ópticos. En efectos eléctricos, el tema de impedancia. Y no solo eso, un gran problema dentro de lo que es la seguridad y el riesgo eléctrico, el tema del arco eléctrico. Y eso es algo que no lo toman en cuenta dentro del, digamos, dentro de la administración o la gobernabilidad del centro de datos, el tema de tener las reglas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y vamos al tema de seguridad. Porque si se llenan de polución, de polvo en los equipos, en los servidores, etcétera, todos los equipamientos que están a la interna de la sala de cómputo, ante una manipulación se va a generar una especie de una fricción, y esa fricción va a generar, digamos, el arco, una bola de fuego, ¿ok? Y va a provocar que el personal de TI o el personal que está haciendo su labor en los equipos que están a la interna de los gabinetes van a sufrir quemaduras. Y no solo eso, sino pues se puede generar una gran explosión en el centro de cómputo. Y lo mismo en los distintos otros ambientes, en la sala eléctrica, en la sala mecánica, si no se ve el tema de la limpieza, producto del polvo. El polvo es un elemento para que se genere o se forme el arco eléctrico. Hay otros elementos más, sí, pero es un tema de seguridad eléctrica que no lo vamos a tocar ahora. Entonces, ¿qué hacer para controlar el ambiente del centro de datos? Tomar medidas periódicas del nivel de suciedad, en lo que indica la norma. La norma para salas limpias. Planificación de limpiezas técnicas por personal calificado y especializado.
O sea, el mismo personal de TI no lo puede hacer. Tiene que ser personal calificado porque los insumos que se van a trabajar no son los que utilizamos cotidianamente para limpiar una edificación. Son insumos adecuados. El objetivo de la limpieza es prolongar la vida de los nuevos equipos instalados en las salas, evitando contaminación de los mismos. Minimizar el riesgo de incendios, producto del polvo acumulado en el equipamiento o en el hardware. Inclusive en el cableado. Si tienes el falso piso, como ahí se acumula, va a ser el tacho de estas anomalías, de las partículas del zinc, metálicas y el polvo. Entonces, hay que hacer una limpieza al cableado. Y lo vamos a ver también. Evitar descargas electrostáticas que van a producir fallos o cortocircuitos en los equipos. Es como si le cayera un rayo directo. Evitar la existencia de material férrico. Minimizar el desgaste mecánico y fallos del hardware. Minimizar la polución del aire. Eliminar los contaminantes vivos. Evitar la limpieza por parte del personal no calificado. Que pueda, en vez de hacer algo bueno, va a ser todo lo contrario. Causar una falla, ¿ok? O una avería. Y algo más drástico, la pérdida de la disponibilidad, ¿no? Debido a la caída del sistema, ¿no? Mantener el ambiente del centro de cómputo libre de partículas contaminantes y prolongar la vida útil de los filtros del aire acondicionado. ¿Cómo prolongando? Con mantenimiento. ¿Ok? Entonces, ahí tendrían que consultar con el proveedor o el fabricante de estos equipos. Cada qué tiempo ustedes tienen que hacerle el mantenimiento a ese filtro, o sea, la limpieza. Y cómo determinar de qué manera me orienta para poder decir que ya los filtros cumplieron su ciclo y hacer un cambio de filtros. Evitar usar pues productos que no son adecuados para la limpieza de estos tipos de salas, de salas técnicas, ¿no? Ya no puedo usar lejía, nada de esas cosas, ¿no? Hay elementos activos como las baldosas, casualmente para evitar que partículas metálicas externas o el polvo que se han impregnado en la suela de los zapatos ingresen al interior de la sala de TI o el centro de cómputo que es el data center. Entonces, para que la limpieza técnica sea efectiva y perdure en el tiempo, se hace uso de elementos activos de limpieza, como estas de acá, estas baldosas, atrapapolvos, ¿no? Que algo así se intentó hacer con el tema del COVID en un inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se lleva a cabo la instalación de elementos adicionales activos como las baldosas atrapapolvo, ¿no? El 80% del polvo y suciedad en áreas críticas se introduce a través de los zapatos, ¿no? Y también ese polvo y ciertas partículas metálicas que están a la externa a la hora que ingresan a la sala de TI o al centro de cómputo, cuando abren las puertas, por el aire externo lo va a ingresar. Entonces, estas son este tipo de soluciones, ¿no? Las baldosas atrapapolvo, ¿no? Y evitan más del 99% del polvo y la suciedad. Polvo o partículas. Entonces, a la hora, antes de ingresar, ahí como que te limpian los pies y todas esas partículas se quedan. O en su gran mayoría, como dice, el 99%. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor vida útil de los equipos, reducción de las pérdidas de datos, reducción del costo de mantenimiento, mejora la fiabilidad de las instalaciones. Entonces, hay un proceso de la limpieza técnica, claro que sí. ¿Cuál es ese proceso? Vamos a verlo acá. El tema del cableado de datos y de energía, el tema de rack y el hardware, el piso técnico si se tuviera, y las placas de este piso, ¿no? En cuanto a la limpieza del cableado de datos y energía, hay que hacer la aspiración
con ciertas, tampoco son aspiradoras tradicionales, ¿ok? Son hechas por personal adecuado, calificado, entonces hacer la aspiración de esas micropartículas. Y la limpieza con productos especiales de los cables, o sea, hay que quitarle con ciertos productos adecuados, ¿ok? Que no son grasosos, ni corrosivos, ni nada por el estilo. Entonces se pasa como si fuera un trapo húmedo, digo como si fuera, no es que realmente es un trapo húmedo, y por el cableado. Y de esa manera estamos absorbiendo el polvo y ciertas partículas que se hayan impregnado en el cableado de comunicaciones como en el cableado de energía. También hacer la limpieza en los cuadros. Entonces hay toda una metodología para poder hacer el tema de limpieza, el tema de la polución, porque ahí a la hora de que van a hacer algún tipo de manipulación, si está el polvo y digamos, están haciendo un trabajo y basta que se pueda caer o pueda rozar, por casualidad se me cae el desarmador o el alicate y va a hacer contacto y eso está lleno de polvo, eso va a generar esa bola de fuego. O sea, ya se generó el arco eléctrico y eso va a generar, digamos, que el personal que está haciendo en ese momento la labor puede sufrir una quemadura o a lo contrario, eh, lo más sano, digamos, dentro la calificación de drástico es que te bote, te empuje, pero no te pueda pasar nada, ¿ok? A no ser que a la hora que te ha empujado con fuerza, te, te, te choques con una pared, ¿no? Y ahí sí te puede causar un... Y lo más drástico es que eso genera una explosión. Es como si tuvieran tirado una granada o una dinamita y tu cuerpo es en pedazos, ¿no? Entonces a esto hay que tener cuidado. Y hay todo un tema de el arco eléctrico, ¿no? Inclusive, como ustedes han visto, cuando me he presentado, también soy especialista en seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, al personal de TI y al personal de mantenimiento en los centros de datos, estamos entrando ahora con una capacitación de lo que es el tema del arco eléctrico en los centros de datos, ¿no? Bueno, proseguimos con este tema. Entonces, en los gabinetes y racks, aspiración externa de los racks, limpieza en seco de zonas críticas, limpieza en productos especiales, limpieza de la puerta de cristal, utilización de productos para limpieza antiestática, utilización de productos y técnicas que hayan pasado controles exhaustivos. La limpieza del piso técnico, ¿qué se tiene que hacer? El tema de la cámara premium, ahí donde se acumula la gran problemática, el polvo, las partículas, entonces se tienen que hacer limpiezas con ciertos aditivos adecuados. Para eso hay personal y ese personal va a hacer esta limpieza no solo en la cámara premium, sino en todo lo que respecta al data center, van a hacer limpiezas enmarcados en normativas, donde la norma le da todos los parámetros. Inclusive se hace pruebas. Limpieza del piso técnico, ¿qué cosas se debe hacer? ¿Qué labor? Extracción de residuos de gran tamaño, aspiración de residuos, aspiración de micropartículas, limpieza meticulosa con productos especiales de cables para el cable de datos, cable de energía, bandejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y limpieza con productos especiales del suelo natural, o sea, el piso natural, porque la cámara premium es el piso natural de la edificación, ¿no? Y este es el piso técnico, ¿no? Entonces, al piso natural también hay que hacerle una limpieza con aditivos adecuados que están contemplados en normativa. De los travesaños, ¿no? O sea, del piso técnico, ¿no? También, porque son metálicos, ¿no? Y entonces, si hay el tema de calor, el tema de humedad, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es va a ir carcomiéndolo, y entonces se van a ir apareciendo esas partículas metálicas. Y si ahí tenemos, y si tenemos nuestro sistema de climatización es arquitectura de climatización es perimetral, que es por debajo del piso técnico, entonces toda esa partícula va a ingresar hacia nuestros equipos, ¿no? En cuanto a las placas del suelo, la extracción de la placa, limpieza en el exterior del centro de cómputo o centro de datos con productos especiales, limpieza en el exterior con productos especiales de la parte inferior de la placa,
instalación de baldosas, ¿no? A través de esos atrapapolvos, ¿no? Ok, herramientas y materiales. Hay fases. Dentro de esas fases de la limpieza, lo que estamos viendo, las herramientas y materiales, aspiradores. Pero estos aspiradores deben tener filtro EPA con, con la finalidad de filtrar esas partículas, o sea, absorber esas partículas hasta 3 micrómetros, ¿no? Y sus accesorios, aspiradores industriales, pero no cualquier tipo de aspirador industrial, porque hay aspiradores industriales que son netamente para industrias, para fábricas, donde también se hace limpieza, pero son otro tipo de, digamos, de limpieza, donde hay, así como la ISO, que es para salas limpias, hay otras normativas para estos tipos de instalaciones o edificaciones. Productos especiales que no sean corrosivos, no sean tóxicos y no dañen pues al medio ambiente, ¿no? Y que sean antiestáticos, ¿no? Cepillos especiales para cualquier tipo de superficie y rincones. No podemos hacer con cepillos tipo, digamos, para metal, ¿no? Son adecuados, ¿no? Y un plan de mantenimiento, en el cual es lo ideal para poder mantener un óptimo nivel de la limpieza técnica, y es contar con el servicio de mantenimiento de limpieza técnica del data center. Lógicamente que este plan va a ser acorde a las necesidades de cada centro de datos, ¿no? Y la criticidad también del centro de datos. O sea, cuando hablamos de la criticidad es la importancia de que el centro de datos esté funcionando, esté operativo y no pierda la disponibilidad. Entonces, y una vez que se termina la labor de limpieza por los especialistas, entonces se debe hacer un programa de mantenimiento. Y este programa de mantenimiento está avalado por la normativa. Y algo muy importante, periódicamente se debe hacer, digamos, ciertas mediciones a través de un contador óptico de partículas, ¿no? Entonces, a través de ese contador óptico se hace el tema de las mediciones, ¿no? Estos son los contadores ópticos, ¿no? Entonces, al establecer ese programa de mantenimiento de limpieza técnica, se deben realizar mediciones a través, estos son, bueno, algunos tipos de contadores ópticos. Hay otros modelos mucho más sofisticados, ¿no? Pero con esto vamos a poder determinar si estamos acorde a lo que dicen las normas, cuántas partículas, ¿no? En cuanto al tamaño, encajan para estos tipos de ambientes, estos tipos de salas blancas, ¿ok? Y me va a indicar, oye, ok, perfecto, en el piso técnico, etcétera, estoy en el rango que me dice la norma, de cuántas partículas mínimas deberían de haber de esas impurezas. Y va a ser un indicador para decir, ok, perfecto. Entonces necesitamos, si superamos esos rangos, necesitamos el tema de la limpieza o el tema de, o ya estamos dentro de ese programa de mantenimiento, ¿no? Entonces hay un calendario de actuaciones que se debe realizar mediciones cada 12 meses, es decir, al menos una anual. Lo recomendable o lo ideal, y que está avalado por la norma ISO 14644 en todo su background, ¿ok? Es que debe ser entre trimestral o semestral. Y debes, y en ese labor de medición, se debe comprobar que el nivel de suciedad alcanzado en las partículas debe ser en ese rango que me indica. Y que está avalado por esta norma, en el caso ya sería por la 14644-1, ¿ok? Y que dice que debe ser en tema de nivel clase 8, y donde ahí me indica la cantidad y la magnitud de las partículas.
Entonces, en ese plan de mantenimiento, el calendario de actuaciones, el nivel de suciedad, si supera lo establecido en norma, se realizará una nueva limpieza técnica, ¿no? Debe prepararse un calendario anual de actuación y limpieza durante el uso habitual de las salas, cuando estén en plena operación. Preparación de un calendario anual de actuación y limpieza durante el uso es habitual, bueno, se repite, ¿no? Disculpen ahí, ¿no? Entonces hay un calendario que me dicen, debo hacerlo semanal. ¿Qué cosa debo hacer semanalmente? El tema de dentro de ese programa de mantenimiento. La limpieza superficial del suelo de la sala con mopa. También la limpieza diaria solo con agua de las baldosas atrapapolvo. Y mensualmente lo que debemos hacer es sustitución de los filtros de los equipos de climatización. Es lo que dice esa normativa, pero eso de que sea mensual tiene que ver mucho, digamos, con lo que te puedan recomendar los fabricantes de los equipos de climatización. No, para eso te dicen, aunque no vas a hacer la sustitución, pero sí tienes que hacer la limpieza periódicamente, dependiendo en el ambiente, el tipo de ambiente, si es un ambiente altamente, digamos, donde va a haber mucha suciedad o la suciedad, pues, digamos, no es tan crítica, entonces te van a dar que vas a hacer la limpieza de los filtros cada 3 meses, cada 6 meses, o en muchos casos quincenal, pero eso va a depender del tema de en dónde está ubicado tu centro de datos, en qué tipo de ambiente. Trimestral, aspirado por debajo del suelo técnico mediante aspirador con filtros tipo EPA o tipo ULPA. ¿Sí? Y limpieza con productos en base a alcohol de las baldosas, pero también no es con cualquier tipo de alcohol, es un alcohol adecuado. Trimestral, limpieza del suelo con productos no corrosivos y que estén enmarcados bajo la norma la 146-44-1. Limpieza por encima de los racks con bayetas húmedas y desechables y con productos que no... y productos especiales de limpieza antiestática adecuados para la limpieza de los mismos, ¿no? Semestral, limpieza del polvo acumulado en las paredes, en las ventanas, puertas, mamparas, techos, etcétera, etcétera, ¿no? Y limpieza mediante bayetas húmedas desechables con productos no corrosivos y la medición del nivel de suciedad con el contador de partículas láser. Anualmente, limpieza técnica completa y comparación con los niveles iniciales y finales de suciedad medidos con contador de partículas según la ISO 146-44. O sea, con esos contadores que hemos visto, tienes que medir al menos una vez. Puede ser menos, también la norma te lo permite, ¿no? Pero al menos una vez al mes, una vez al año, perdón. Vamos a ver brevemente sobre el tema de la normativa. Hay todo un background de esta norma, ¿no? Ahí están. Hay de la 144, 146, 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12. Para el caso de este tipo de salas limpias, como la que es un centro de datos, se trabaja bajo esta normativa, la 146-44, el guión 1, ¿no? Donde deben encajar que sea, según esta norma, en clase 8, y donde se deben tomar esas mediciones cada 12 meses. ¿Ok? ¿Qué cosa me dice en la clase 8? Debe de comprobarse que todos los puntos de emisión tienen un número de partículas menor al de la norma según clase 8. Lo que indica esta norma, la 146-44-1, en lo que respecta para que encaje en clase 8. El aire de la habitación se puede filtrar continuamente con filtros 8, según las recomendaciones de otra normativa, como es la ANSI-RAI 127, que data de 2007. Y el aire que entra en un centro de datos debe ser filtrado con filtros MER 11 o MER 13. Son filtros que también se trabaja, por ejemplo, el MER 11 para otro tipo de salas técnicas como quirófanos.
y que estos se estuvieron un poco incorporando en algunos centros de datos a nivel mundial por el tema de la pandemia. Se deben utilizar técnicas y equipamientos diseñados para una limpieza sin recontaminar el entorno o perturbar el buen funcionamiento del centro de datos. Es lo que te dice esta norma, ¿no? Concretamente, ¿a qué se dedica esta norma o a qué está abocada? A clasificar la sala limpia en función de la limpieza del aire y establece las siguientes clasificaciones, la que está en esta tabla. Y ahí si ustedes se dan cuenta, ahí es lo que te dice, ok, ¿cuánto es lo que debes de tener en estas partículas, ¿no? Las dimensiones de las partículas y en lo que es en clase 8? Si tienes este tipo en estas dimensiones de las partículas, ese es lo máximo que debería tener, y si es de una microma, es esto y aquí. ¿Sí? Es lo que encajarías en clase 8. No puedes, a la hora que haces tu medición anual, no deben superar esos rangos, porque estás encajándose en lo que es una clase ISO 8 o clase 8 de la ISO. O sea, no puedes estar fuera de estos límites, ¿no? Y hay la otra norma, ¿no? El array, el ANSI array, el 127, que también te da ciertos parámetros, ¿no? Y un poco qué tipo de filtro vas a utilizar, algo similar a lo que dicen los señores de la ISO, la 146-44, ¿no? Donde te da que debe ser un método de pruebas para la clasificación de las unidades del aire, establecer un conjunto de uniformes de requisitos de prueba para calificar unidades de aire acondicionado que se deben aplicar en los centros de datos, ¿no? Y acá te da el tema de los filtros MER. ¿Qué tipo de filtro vas a utilizar? Los filtros MER. ¿Y cuándo y en dónde los debes utilizar? Y que tiene que ver mucho con el tema de la eficacia. O sea, al utilizar estos filtros vas a mejorar también lo que vimos en la primera parte, el tema de la eficiencia o la eficacia, ¿no? Estos MER también tienen rangos. Hay el MER del 1 al 4, donde lo que hacen es atrapar partículas grandes como polvos, ácaros, ácaros del polvo, polen, fibras de alfombras, insectos, etcétera. Y hay el MER del 5 al 8, que lo que hacen es usan en algunos hogares y en la mayoría de los entornos comerciales, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tipos de filtros debería ser lo ideal eh, para utilizarlos en nuestras instalaciones? Hay el MER el 9 al 12, que se usan muy raro en residencias y son comunes en ciertos edificios comerciales como laboratorios, en temas hospitalarios. Tienes el MER 13 al 16 y de alta resistencia, que son típicos en los centros, en centros, en entornos hospitalarios, como el tema quirúrgico, salas quirúrgicas, ¿no? Y tanto el 11 como o el 13 son los que pueden encajar mucho mejor para el data center. Hay otros filtros que son los filtros EPA, que son un sistema de retención de partículas volátiles que están presentes en el aire y son fabricados generalmente en fibra de vidrio. Bueno, acá están y la norma, la ISO, la 22237, que ahora también es la norma peruana, es una norma peruana adaptada a la realidad de nuestro país. Entonces, dentro del background o dentro de la serie de normas ETP, ISO y de la 22237, que es la norma peruana elaborada por nuestro comité al cual yo pertenezco, al de INACAL, al Comité de Centros de Datos y Ambientes de TI, en el tomo 7, que como les comentaba, ven todo lo referente al tema de administración y operación del centro de datos. También dentro de lo que es la gestión operacional del centro de datos ya contempla el tema de la limpieza
o el control, dentro de ese control ambiental está el tema de limpieza, porque dentro del control ambiental está el tema de climatización, pero también ven el tema de limpieza, que es parte de ese control ambiental, ¿no? Entonces dice qué cosa. Eh, para el control ambiental, los parámetros básicos medidos son la temperatura y la humedad, que necesitan ser informados basados en nivel de granularidad disponible, a lo que ya les mencioné en su momento, cuando estábamos viendo el tema de eficiencia, y algunos de los espacios que pueden tener requisitos ambientales adicionales como control del nivel de contaminantes. Habla de hacer ciertas pruebas de aceptación con respecto a este tema. Entonces, los traspasos de las operaciones son descritos en la fase 11 del tomo 7, en este caso, perdón, del tomo, en la fase 11 del proceso de diseño en el tomo 1, pero que tiene mucha relación con el tomo 7, para el tema de las pruebas. Hay un aspecto importante de este traspaso, que es la prueba de aceptación para garantizar que la instalación construida coincida con lo que está plasmado en el diseño, ¿no? Lógicamente, las pruebas deben hacerse dentro de la fase de reproducción. Digamos, en la etapa, sí, en la fase, llamémosla reproducción, para no ponerle otro nombre que nos podamos confundir. Y dentro de esas pruebas de aceptación, te dice dentro de lo que son las pruebas de control ambiental, lo que vas a tener que hacer. Lógicamente, basándote bajo los parámetros que indica el tomo 4, porque el tomo 4 es todo lo que es control ambiental y ahí está el tema de climatización, ¿ok? Entonces, en el caso de controlar los contaminantes, las pruebas son posibles si estos contaminantes pueden ser eliminados sin ningún impacto sobre que afecten las buenas condiciones o la confiabilidad de la operación del centro de datos. Y para el tema de pruebas, entonces esta norma te dice que tienes que hacer esas pruebas. ¿Ok? O sea, nuestra norma peruana. Entonces, para hacer las pruebas con respecto al tema de la limpieza, etcétera, entonces tienes que basarte a normas. Y entonces dentro de todo ese background de la ISO, la 14644, digamos que hay el tomo 3 o la parte 3, que es con la que te vas a basar para poder hacer esas pruebas y te va a dar todos los parámetros, todas las pruebas que tienes que hacer. ¿Ok? Y entonces, con este tomo vas a hacer no la limpieza, sino las pruebas para poder determinar si todo está en óptimas condiciones y ver, pues, si no pasan las pruebas, entonces se necesita que se tenga que hacer una nueva limpieza. Porque es muy probable que la limpieza inicial de repente no fue hecha por personal calificado, experto, y bueno, pues se hizo una mala labor. Y para medidas de corrección, para que el centro de datos opere o funcione de manera óptima, y si funciona o opera de manera óptima, entonces al primer tema que vimos, que es el tema de eficiencia energética, nos va a ayudar también bastante. Entonces, estas son las pruebas que se tienen que ver, ¿no? Bueno, este es un tema ya de desinfección, el tema de COVID, que no nos trae el tema de lo he puesto acá, son unas 3, 4 láminas, pero no los vamos a pasar porque, bueno, esto era cuando recién se estaba iniciando la pandemia, ¿no? En aquel momento que no se sabía qué hacer. Bueno, parte de la limpieza iba a servir para, digamos, dentro de esa seguridad, ¿no? Seguridad e higiene, y que se iba a trabajar con el tema de desinfección, ¿no? El tema de rayos ultravioleta, el tema de el ozono, ¿no? Que era parte que también iba a servir como una, entre comillas, una limpieza, pero más estaba para el tema de desinfección. Uno de los inconvenientes era de que esta parte no está contemplado en la norma,
de sala limpia, o no, o sala técnica, la limpieza de las salas blancas. O sea, no está contemplado dentro de lo que es la ISO, la 144, 146-44, ¿no? Pero acá lo tienen, ¿no? Son algunas, el proceso, ¿no? Eh, no, este es al revés, con lo que iniciamos, ¿no? Lo pusimos, ¿no? Pero ahí lo tienen ustedes, que lo pueden ver con el tema de desinfección, que lo pueden utilizar, lo pueden trabajar, porque todavía el tema de la pandemia no se ha ido, ¿no? Ha bajado, pero ahora que estamos entrando en la cuarta ola, como que quiere tratar de volver en sus inicios, ¿no? Entonces se puede trabajar el tema de desinfección, ¿no? Entonces, ahí lo tienen ustedes a la mano, ¿no? Sí, ahí, ok, vamos a la rueda de preguntas, ¿no? Para ya ir terminando la presentación, ¿no? Aquí ya me están llamando también, no tenemos una reunión de último minuto que ha salido y hay una urgencia, ¿no? A ver, sí, han levantado la mano, ustedes pueden abrir su micrófono, ok, o acá a ver que nos den la mano, a ver. Sí, dígame cuál es la pregunta a través de su micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Un gusto, ingeniero, qué gusto. Bueno, había una pregunta, pero era en contexto general de todo sobre lo que está exponiendo y es sobre, sí, es cierto, sobre el consumo inadecuado, el consumo innecesario, ¿no? Sobre la energía. Pero, ¿qué podemos saber sobre sobre la energía como tal? Es decir, la energía, como sabemos, viene de varias fuentes, ¿no? Pero, ¿qué sabemos de esa energía? ¿Se está agotando? ¿Es la energía, la que vendría a ser la hidroeléctrica, que proporcionada por el uso del agua, o la energía del carbón, o todas las energías cuyas fuentes son los que alimentan los centros de datos? ¿Qué sabemos de esa energía? ¿Se está agotando? Porque si bien hacemos una práctica a la cual estamos escuchándole, sí es correcto, ¿no? Hay unos equipos por ineficiencia o por ya deterioro o caducidad. Es correcto, me parece correcto retirarlos, ¿no? Pero si bien uno va arrimando la tecnología cada vez más a un ambiente en la nube, o cada vez reducir el aparato informático, el parque informático, también se está reduciendo los servicios que dan los recursos humanos, ¿no? Y eso da un impacto social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sabe de la energía como tal? ¿Se está cayendo, se está deteriorando, se está desapareciendo, digamos así, como para llevar estas? Y la segunda pregunta era respecto a esto digamos, de mantener un ambiente libre de bacterias, de virus y virus. Si bien, digamos, me sorprende un poco esto de utilizar elementos que eliminen bacterias y virus, cuando en realidad, como que poner este parámetro, ojalá nunca pongan este parámetro como norma, ¿no? Porque realmente un data center, pues un centro, pues, de uso de personal y de uso de infraestructura, pues realmente, pues, volverlo un centro, o que parezca, o que pareciera, o que podría ser un centro de alerta, de alarma o de preocupación bacteriológica. Bueno, ojalá no se llegue a ese extremo, ¿no? Con todo lo que hemos pasado. Gracias. Sí, ok. En la primera parte de su pregunta es cierto. Hay mucho que hoy en día se está, digamos, tocando sobre el tema de energía, inclusive instituciones como DCID, Data Center Dynamics y entre otros, se está haciendo mucho conversatorios, foros sobre el tema de energía y demás. Y ellos están un poco con el tema de energía apuntando hacia Latinoamérica. Con todo lo que está pasando con el tema del cambio climático, los primeros que van a sufrir, digamos, la problemática de energía son ellos, en Europa, Estados Unidos, ¿no? Entonces, la mira es, ¿qué es lo que tienen de bondadoso Latinoamérica en energía? Entonces, están entrando también al tema
que mencioné hace un poco, en un momento de la presentación, el tema del green, las energías renovables. Entonces, muchos centros de datos de los grandes monstruos han empezado a generar su propia energía renovable. Porque con este cambio climático va a llegar un momento que los glaciares van a ir desapareciendo y entonces la energía tradicional ya no la vamos a tener. Entonces se está en búsqueda de otros medios de cómo generar la energía eléctrica, no solo para el tema de los centros de datos, sino a nivel de las sociedades, ¿no? Porque si falta energía, no solo va a sufrir los centros de datos, sufrimos nosotros también, como o como personas común y corriente, ¿no? Pero entonces se está apuntando a eso. ¿Qué cosa lo que se puede encontrar? Y lo que estamos viendo es mucho la aplicación del tema de las energías renovables para los centros de datos. Hacia eso se está apuntando. Aquí todavía, digamos, en nuestra orbe y básicamente en el Perú todavía no hay mucho de esto, pero a nivel mundial sí se está trabajando sobre este tema, ¿no? Y lo otro, claro, por eso que yo no lo pasé mucho el tema de desinfección, porque digamos que eran unos medios que se estaban tratando de incorporar con el tema de la pandemia, ¿no? Porque con el tema de la pandemia, que hasta ahora sigue, pero ya, bueno, ha ido bajando bastante, pero en su momento, en su fureza, no se sabía cómo combatirla, ¿no? Es más, a nivel clínico, todos sabemos lo que han venido investigando, ¿no? Y hasta ahora no se tiene digamos, eh, el medio eficaz al 100% para decir, bueno, te pongo esto y olvídate de ya nada más, ¿no? Entonces, en muchos ambientes de los centros de datos, todavía había personal que se estaba quedando a laborar. Algunos, bueno, los enviaron a casa o los enviaron a sus casas, ¿no? Con el teletrabajo. Pero no había la manera cómo controlar. Es más, no se sabía el tema de, por ejemplo, decía, ¿no? En casa, por ejemplo, usar la lejía y entre otras cosas. Y al final se ha determinado pues que el virus no estaba en el ambiente, el virus viaja en la persona. O sea, nosotros encapsulamos el virus y podemos transmitirlo de uno a otro. En el ambiente no estaba. Entonces, como se tenía esa duda, se comenzó a trabajar, digamos, tipo como que era un ambiente, como otro tipo de sala técnica que eran los quirófanos. Y en el quirófano se utiliza estos tipos el tema de el UV y el tema del ozono. Entonces se quiso incorporar en los centros de datos en el tiempo que la pandemia estaba en todo su furor. Pero luego esto se descartó, ¿no? Porque, como usted acaba de decir, la idea era tampoco, pues, decir o llevar una mala perspectiva de que el centro de datos es un foco infeccioso, ¿no? Entonces, por eso con un poco que no lo quise pasar, ¿no? Normalmente esto lo tenía en una presentación cuando recién estaba la pandemia y qué cosas se estaba probando, ¿no? Y algunas cosas también, hasta cierto punto eran ciertas recomendaciones, digamos, en base a cierta información y estadísticas que se habían trabajado a través de Octa Institute, ¿no? Con su institución que había hecho encuestas a muchos gestores de los centros de datos y ambientes de TI y manifestaban algunas cosas, ¿no? Y entonces se trató de incorporar, pero no, al final quedó ahí, ¿no? Por eso que no lo quise pasar la presentación, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Acá hay una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿cuál debería ser el perfil del personal calificado para limpieza del data center? El personal que está calificado está de alguna manera a través de este ISO, está certificado en esta normativa. Entonces, ese es el personal que debería de realizar esta labor, porque conoce la norma y como digo, está certificado. Entonces, las pocas empresas que hay aquí en Perú
que se dedican a hacer este tipo de labor, su personal es calificado porque está certificado, ¿no? Y saben qué tipo de insumos deberían de utilizar eh, eh, para poder realizar esta labor, ¿no? En el caso del piso técnico, en el caso de los gabinetes, los equipos, los servidores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá me faltó poner el tema de la limpieza de los servidores, cómo se debe hacer la limpieza de un servidor. ¿Mm? Ok. eh, bueno, eh, por mi parte, en primer lugar, quisiera agradecer nuevamente a los organizadores por la invitación hacia mi persona para poder participar en este seminario, que nos ha tocado casi 2 horas, exactamente casi 2 horas, ¿no? 2 horas, 1 hora y 50 minutos. El tema yo sé que es un tema interesante y también ambos temas interesantes y son muy, muy amplios, ¿no? Este es básicamente un introductorio a lo que se puede conocer y hacer en un centro de datos con respecto a la eficiencia energética y con respecto al tema de la limpieza, ¿no? Un poco lo que queríamos era transmitir, digamos, la importancia de estos dos temas y también la sensibilización, sensibilizar a aquellas personas que están inmersas en el mundo de la informática y que tiene, digamos, alguna relación directa o indirecta con un centro de datos o un ambiente de TI, eh, de una manera incorporar dentro de su quehacer el tema de la limpieza, qué tan importante es, ¿no? A veces por desconocimiento eh, pensamos que la mala operación de los equipos es por esto o por otras causas, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces es por la falta de una limpieza técnica, ¿no? Y adecuada enmarcado en normativas, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la eficiencia, ¿no? También la eficiencia es importante porque, como estamos viendo, ¿no? Una buena eficiencia energética vamos a poder optimizar y sacar el máximo rendimiento a las instalaciones y las infraestructuras del centro de datos, ¿no? Vamos a poder aprovechar, ¿no? Y entonces es un ingrediente más que hoy en día ya el tema de la eficiencia es incorporado desde la etapa de planificación y la etapa de diseño, ¿no? El tema de la eficiencia energética, ¿no? Entonces ha evolucionado bastante y ojalá con los organizadores podamos más adelante hacer sobre el tema de la eficiencia, mostrarle lo que nuestro comité ya ha ido plasmando con respecto a la eficiencia energética a través de los equipos de TI y a través de los servidores en los centros de datos. A, a, con estas nuevas métricas ya que han ido saliendo, ya el PU, el DC son métricas, pero ahora han ido apareciendo otros tipos de métricas, ¿no? Y entonces coordinar con los organizadores para ver si más adelante se puede hacer y invitar a algunos de los otros miembros del comité, quienes han también elaborado estas normativas de la serie de la 134, poder plasmarles a ustedes, ¿no? Qué es lo que se ha ido avanzando y cuáles son las nuevas novedades con respecto a la eficiencia energética, ¿no? Y bueno, y también agradecerles a ustedes, ¿no? Como digo, un día de semana y a vísperas de las fiestas patrias en nuestro país, ¿no? Y darnos un tiempito, que a veces es el tiempo para la familia, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes. Espero que de alguna manera lo poco o mucho que he podido transmitir en estas casi 2 horas les haya servido a ustedes y lo puedan, a través de lo que hemos visto, puedan de alguna manera ir incorporando de a poco en sus organizaciones. Yo les aseguro que les va a ayudar bastante para la operatividad de sus instalaciones y de sus infraestructuras. Bueno, le voy a dar el pase a la señorita Dorelis. De repente tiene algo que informarles a ustedes. Buenas noches, señorita Dorelis. Les doy el pase para que algo que le pueda informar a los participantes ya para ir clausurando este seminario. Buenas noches, no sé si me escucha, señorita Dorelis.
¿Está en línea o no está en línea? A ver. Sí, está en línea. Señorita Dorelis, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, yo ya estoy por despedirme, no sé si algo que comunicar a los participantes. Le cedo la palabra. Por allí en el chat vi 2 preguntas, pero creo que me la enviaron al privado. ¿Será que se las reenvío a ver si la va a responder o...? A ver, antes no sé de despedirnos, sí, envíemelo a ver, para ir respondiendo antes de despedirnos. Es del señor Juan Fariña. Bueno, este del certificado el personal, sí. Sí, como le di ya la primera, son las mismas las preguntas que sí las he visto, ¿no? Y cómo saber si el personal está calificado, como les mencioné, a través de la normativa, ¿no? Que estén certificados en esta norma, ¿no? Sí, son las preguntas que ya he absuelto en su momento. Bueno, no sé si algo que informar, señorita Dorelis, a los participantes ya para ir. No, bueno, decirles como se los mandé por el chat privado a cada uno, si desean solicitar lo que es el certificado y el material del evento, bueno, comunicarse al WhatsApp que le dejé a cada uno por el chat y bueno, invitarlos a nuestra próxima capacitación, que será el 4 de agosto, el cual, bueno, estaré enviándoles por correo y por WhatsApp la información con el link de inscripción para los que deseen participar. De resto, más nada. Muchas gracias, agradecerle a usted por su participación, ingeniero. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, que pasen unas felices fiestas patrias aquí en Perú. Y bueno, también un buen fin de semana. Y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches a todos. Buenas noches, señorita Dorelis. Buenas noches.